Bueno, el 2020 para mí, si lo puedo resumir en una palabra, sería cambio, ¿no? Yo me acuerdo muy bien cuando en las noticias comenzamos a escuchar sobre un resfriado o un virus nuevo en la China, pero realmente aquí en Panamá yo nunca pensé que iba a llegar tan rápido. Entonces, ya cuando comenzó a ver los casos y comenzó a expandirse, y ya cuando llegó a Panamá, fue como, fue como enfrentar esos cambios que, que era, bueno, cómo acostumbrarnos tan rápido, ¿no? Y Wow, el año 2020 fue un año de aprendizaje, fue un año de muchos cambios, pero con muchos desafíos. En la iglesia teníamos unos proyectos importantes para emprender el 2020, teníamos una visión nueva que encarar y nuevos cambios en el liderazgo y en dónde íbamos a dirigir la iglesia, y llegó marzo y llegó la pandemia y todo se paralizó. Todos los planes que se tenían se detuvieron y era un nuevo desafío, con un nuevo plan, con una nueva estrategia que no teníamos la menor idea de cómo emprender. En agosto del 2020 recibimos la noticia de que tenía cáncer. Realmente para mí fue muy difícil seguir escuchando lo que el doctor dijo después de esa palabra. Recuerdo que empecé a llorar y me llené de temor, pero también recuerdo de que en ese momento el Señor me hizo recordar lo que había leído en mi devocional esa mañana. El Señor es bueno. Y me dije, esto no empaña su bondad para mí. En mi vida he pasado por situaciones muy difíciles, pero ninguna se compara con esta. Así que en ese momento llegué a mi casa e hice lo que he aprendido y lo que enseño a muchas personas. Me sumergí en el Señor. Pasé noches largas de oración, leyendo su palabra, y empecé a escribir un diario de cada día de lo que el Señor iba mostrando a mi vida, sobre mí, sobre Él y sobre lo que yo estaba pasando en ese momento. Bueno, este 2020 fue un año lleno de sorpresas. Yo tenía muchos planes, quería graduarme con mi generación y para eso necesitaba terminar mi tesis. Pero no todo salió como quería. Vinieron muchas dificultades para terminar mi tesis, falta de información, problemas de salud, y realmente se volvió más difícil de lo que pensé que sería. Sin embargo, pude ver la mano de Dios en todo, cómo proveyó cada uno de los recursos que necesitaba para poder finalizarla, e incluso me ayudó en la parte de la salud, y realmente es que me costó confiar, pero Dios nunca falla. para nuestra iglesia y en lo personal, para mí como pastor, la pandemia en la iglesia también afectó bastante, ¿no? Hubo muchos cambios también, ¿no? En un principio realmente como que no sabíamos qué hacer, después gracias a Dios, se llegó el Zoom y allí pudimos empezar, ¿no? Pero sí con el tiempo notamos que realmente, a pesar de que nuestra iglesia son, la gran mayoría, todos son jóvenes, ¿no? Fue un poco difícil porque al no haber esa interacción, no muchos estaban acostumbrados a estar siempre conectados, ¿no? También a nivel general nosotros tuvimos hermanos en la iglesia que sufrieron pérdidas de familia, y realmente eso causaba mucho dolor. Entonces, realmente en diferentes aspectos eso afectó bastante en lo que es la comunión en sí de la iglesia. Una de las cosas que creo que más me costó durante la pandemia fue el hecho de no poder reunirse como antes en la iglesia. Solamente los domingos nos reuníamos, era mucho de comer, nos quedábamos jugando juegos de mesa, ese tiempo de compartir. Y eso cuando lo pierdes, te das cuenta de lo que tenías y ya no lo tienes. Para nosotros, el COVID siempre fue una enfermedad distante, hasta que en enero de este año, mi mamá, mi papá y mi hermano dieron positivo. Qué momento de temor, porque mi hermano tiene una gran enfermedad respiratoria. Tiempo después de dar positivo, mi mamá tuvo que ser hospitalizada. Qué difícil fue pensar que todos esos días que estuvo en el hospital estuvo sola y sin comunicación. Cada día recordaba Mateo 28:19, las palabras de Jesús que dicen: y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Sabes? Ese versículo es el versículo que mis padres habían elegido
para su boda. Es más, hasta lo tenían escrito en sus alianzas. Realmente Dios nos puso su mano en muchas áreas en medio de la pandemia que realmente fueron de tremenda bendición. Escuché de diferentes iglesias que las ofrendas bajaron, ¿no? Pero en nuestro caso a mí me sorprendió que nuestra iglesia, nuestros chicos comenzaron a ofrendar más. Inclusive nuestros chicos, cuando le comunicamos diferentes necesidades, ellos estaban dispuestos a dar, a ofrendar. Al inicio de la pandemia nosotros tuvimos la idea, el grupo de líderes, de orar todos los días. Y eso fue desafiante, pero al mismo tiempo fue muy bueno, porque todos los días nos reuníamos, yo creo que era a las 8 o a las 9 de la noche, nos reuníamos y increíble, en nuestras reuniones antes de la pandemia, las reuniones de oración eran como 10 o 11 o a veces menos, pero en medio de la pandemia teníamos más de 30 personas a veces reuniéndose todos los días a orar. Pero Dios en su fidelidad, de hecho, nos ha provisto los medios para poder seguir reuniéndonos en línea, y no solamente eso, sino que encontrarnos con personas que ni siquiera son de este país, con personas de otras provincias, conocer otras personas y wow, espero que cuando podamos reunirnos nuevamente, ahora no solamente conocemos a las personas de nuestra iglesia, sino que otras personas de otros países, de otras regiones, de otras provincias, y ahora pudimos tener comunidad con muchas más personas y un alcance mucho mayor. Así que doy gracias a Dios por eso. Dios nos abrió oportunidades que capaz que en presencial no hubiésemos podido tener. Dios nos dio la oportunidad de iniciar con una escuela bíblica. Nuestra escuela bíblica inició con 32 estudiantes, todos de nuestra iglesia. Y nos dio la oportunidad en la virtualidad de tener profesores de distintos países. Tuvimos profesores de Chile, profesores de España, de Costa Rica, profesores nacionales, profesores que estaban en Brasil. Y la verdad, la virtualidad nos bendijo en esta forma, y creo que la pandemia nos dio esa oportunidad y nos dio la oportunidad de visionar a que podíamos expandirnos a mucho más. Me gustan mucho las películas y cada vez que empiezo a ver una, ya mi mente empieza a trabajar para saber cómo va a ser el final de esa. La vida del cristiano no es una película, pero todos sabemos que termina bien. Para mí fue muy difícil pasar ese tiempo, pero realmente la palabra de Dios fue mi firme ancla. Leí 1 de Pedro 5:10 y eso fue mi fortaleza durante ese tiempo, el cual dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La prueba por el momento terminó, y yo te puedo decir que el Señor cumplió su palabra en mí. Mi fe está más fuerte que antes, me siento segura en el Señor, y estoy completamente segura y confiada de que todo lo que me pasó y que estoy viviendo hasta el sol de hoy fue parte de su plan amoroso para mostrarme mucho más de lo que soy yo y de lo que es Él. El 5 de febrero mi mamá murió, y aunque no entiendo por qué, sé que no se la llevó el COVID. Fue Dios quien en su voluntad la llamó. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno afligido? Haga oración. La palabra de Dios y la oración me ha llevado a aceptar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta.